Algo fuera de lo común está ocurriendo en Jerusalén en este preciso instante. Pero no se trata de un evento político cualquiera, ni de una simple disputa territorial. Lo que estás a punto de descubrir transformará por completo la forma en que interpretas cada noticia, cada titular que llega desde el corazón del Medio Oriente. Esta ciudad milenaria, considerada el epicentro espiritual del mundo, está entrando en una fase de preparación intensa. Pero, ¿preparación para qué exactamente? Las señales antiguas, escritas hace miles de años, parecen estar alineándose una tras otra como piezas de un rompecabezas profético que ahora empieza a revelarse. ¿Será que el tiempo ha llegado? Si crees que no es casualidad lo que está ocurriendo, suscríbete ahora mismo, deja tu me gusta y comenta con fe. Jerusalén, el reloj de Dios está en marcha. Este mensaje debe llegar a más personas. Mientras muchos se distraen con los asuntos cotidianos, algo trascendental se está desarrollando ante nuestros ojos en Jerusalén, y la mayoría del mundo ni siquiera lo nota. Es como si una cortina espiritual cubriera la vista de millones, impidiéndoles ver la magnitud profética del momento que estamos viviendo. Camina por las calles empedradas de Jerusalén y sentirás una atmósfera cargada de expectativa. Judíos ortodoxos se desplazan por los callejones con una urgencia casi sagrada. Cristianos de distintas naciones llegan con el corazón palpitante de esperanza. Y los musulmanes observan con una mezcla de cautela y tensión cada paso que se da en esa ciudad que es un crisol de espiritualidad. ¿Qué está ocurriendo en realidad? No se trata solo de un conflicto político o una peregrinación religiosa. Es algo mucho más profundo. La Biblia, en Zacarías capítulo 14, versículo 4, profetiza que los pies del Mesías se posarán sobre el monte de los olivos, justo frente a Jerusalén. Y no es una metáfora, es una afirmación literal. Aún más sorprendente es que los científicos han identificado una falla geológica activa exactamente debajo de ese monte, lo que convierte esta profecía en una posibilidad geofísica real. ¿Coincidencia? ¿O el cumplimiento preciso de un plan divino trazado hace más de 2 milenios? Jerusalén hoy parece una metrópolis como cualquier otra, llena de turistas, comerciantes y tensiones políticas. Pero bajo esa superficie bulle un fervor espiritual. Judíos que aún esperan la llegada de su Mesías. Cristianos que anticipan el regreso glorioso de Jesucristo. Y musulmanes que creen que los eventos finales del mundo tendrán su epicentro aquí. 3 credos, una ciudad, una historia por culminar. Los grandes líderes del mundo observan con atención creciente. Porque, aunque pocos lo admitan abiertamente, hay un sentimiento compartido. Algo grande se aproxima. En 70 d.C., el templo fue destruido tal como Jesús había advertido. En 1948, Israel renació como nación tras casi 0 años de dispersión. En 1967, Jerusalén volvió a estar bajo su control. Cada uno de estos eventos encajó perfectamente en el rompecabezas profético, y ahora estamos a punto de que se agregue una nueva pieza. Pero la pregunta que pocos se atreven a hacer es, ¿será esta próxima etapa una señal de redención o el comienzo de una gran tribulación? En Zacarías 12:3 se nos dice que Jerusalén se convertirá en una piedra pesada para todas las naciones, y que aquellos que intenten moverla serán heridos. Vemos cómo esta profecía cobra vida, con tensiones geopolíticas girando cada vez más en torno a esta ciudad milenaria. La batalla por Jerusalén no es simplemente una cuestión de territorio. Es una manifestación del conflicto espiritual más antiguo de la humanidad. Y dentro de esta narrativa emerge un punto de inflexión crucial: la reconstrucción del tercer templo. Este no es un proyecto cualquiera, es un acto que, una vez iniciado, desatará una cadena de acontecimientos proféticos que se moverán con velocidad imparable.
No estamos hablando solo de arquitectura, sino de una señal inequívoca de que la cuenta regresiva ha comenzado. Durante generaciones, el pueblo judío ha orado por el regreso de su templo sagrado. Y ahora, por primera vez en siglos, las condiciones políticas, tecnológicas y religiosas están alineadas para que eso suceda. Pero, ¿estamos realmente preparados para lo que eso implicará? Porque levantar ese templo no solo será un acto de fe, sino el inicio de un periodo que podría cambiar el destino de la humanidad. La historia lo demuestra. Cada construcción de un templo ha estado acompañada de caos. El primero, edificado por el rey Salomón, fue destruido por los babilonios. El segundo, reconstruido siglos después, cayó ante los romanos en el año 70 de Cristo. ¿Por qué ha pasado tanto tiempo desde entonces sin que se levante un tercero? ¿Será que Dios ha estado reservando este momento para una revelación aún mayor? Desde hace 2000 años, la espera ha continuado. El anhelo persiste. Pero, ¿podrían esas oraciones cargadas de deseo estar empujando al pueblo hacia un cumplimiento profético que ni siquiera imaginan por completo? Están, sin saberlo, abriendo el camino para que se cumplan escrituras que advierten de un tiempo de gran engaño. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, se menciona a un ser que se exaltará a sí mismo por encima de todo lo que se considera divino, sentándose en el templo de Dios como si fuera Dios. Si esto se materializa, estaremos frente a una manifestación sin precedentes del mayor engaño espiritual de la historia. Y si todo ya está siendo preparado discretamente para que eso ocurra, porque como dice la profecía, ese personaje no puede revelarse plenamente hasta que el templo esté construido. Es decir, antes de que el escenario del fin se despliegue, el tercer templo debe estar de pie. Hoy, mientras el mundo sigue su curso distraído, en Jerusalén se están llevando a cabo movimientos silenciosos, pero profundamente proféticos. Una organización conocida como el Instituto del Templo ha estado trabajando durante décadas para que todo esté listo en el momento oportuno. No se trata de meros planes simbólicos. Ya han fabricado una réplica exacta de la menorá de oro. Han confeccionado vestimentas sacerdotales con base en las antiguas instrucciones, reconstruido las trompetas de plata, el altar del incienso, e incluso han entrenado sacerdotes conforme a las prácticas bíblicas para realizar los antiguos sacrificios. Pero surge una pregunta inquietante. ¿Quién está financiando todo esto y por qué precisamente ahora? La Escritura menciona que para que el templo pueda operar correctamente, debe ser purificado con las cenizas de una novilla roja perfecta. Durante más de 2000 años no hubo ningún ejemplar que cumpliera con los requisitos, hasta que, en 2022, algo inesperado ocurrió que estremeció a muchos estudiosos. Podríamos estar ante una de las profecías más olvidadas y subestimadas por la mayoría de las personas en nuestra generación. Las piezas del rompecabezas profético están encajando de formas que antes parecían imposibles. Lo que por siglos fue considerado como mera especulación teológica, hoy se está transformando en una realidad palpable, con evidencias concretas y mensurables. El Instituto del Templo no está jugando. Tienen planos arquitectónicos terminados, utensilios sagrados listos, sacerdotes entrenados, y lo único que falta es que se dé la orden. Y esa orden podría estar mucho más cerca de lo que cualquiera imagina. Una ola de emoción recorrió Israel y muchas partes del mundo cuando, en 2022, llegaron 5 novillas rojas al aeropuerto de Tel Aviv. Según el periódico Jerusalem Post, un granjero cristiano de Texas fue quien las crió y las envió personalmente al Instituto del Templo. Este hecho por sí solo levanta interrogantes. ¿Por qué un cristiano estaría colaborando directamente en una profecía judía tan específica?
Podría ser que esta profecía trasciende el Antiguo Testamento y tiene implicaciones también para el Nuevo Pacto. La conexión entre ambos es más profunda de lo que muchos piensan. Estas novillas fueron minuciosamente inspeccionadas por rabinos expertos y, para sorpresa de todos, aprobadas como aptas para el rito de purificación. Fueron recibidas por un grupo de aproximadamente 300 personas en una ceremonia solemne donde se tocó el shofar, ese cuerno que se utiliza en momentos sagrados para convocar al pueblo. Hoy en día, los animales están siendo cuidados con extremo rigor en una granja en Haifa. Su existencia representa algo monumental. Según Números capítulo 19, versículos 2 y 3, estas novillas son esenciales para realizar la purificación espiritual requerida antes de ingresar al templo. Los judíos ortodoxos creen firmemente que esta purificación es indispensable para construir el tercer templo en obediencia plena a la voluntad divina. Sin embargo, aquí aparece una complicación enorme. Todo parece alinearse de manera asombrosa, pero hay un obstáculo que podría desencadenar una tormenta geopolítica. El lugar donde debe erigirse ese templo sagrado es el mismo en el que actualmente se encuentra el Domo de la Roca, uno de los lugares más sagrados del Islam. Esto convierte la reconstrucción del templo en una de las posibles decisiones más explosivas y delicadas de toda la historia moderna. Si las obras comienzan, no sería exagerado pensar que se desate un conflicto global sin precedentes. ¿Podría ser esta precisamente la chispa que active la batalla final? ¿Está Jerusalén construida sobre un terreno tan espiritual y tan volátil que su mismo fundamento podría sacudir las naciones? Jesús advirtió sobre estos tiempos en Mateo capítulo 24, versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, pero no os alarméis, porque es necesario que todo esto ocurra, aunque aún no será el fin. ¿Acaso estaba refiriéndose a este momento exacto de la historia? La tensión está aumentando. Las señales ya no están en el horizonte, están delante de nosotros. Pero ahora entramos en una fase todavía más crítica. Habrá conflictos, desinformación y eventualmente emergerá una figura que no está en los planes de Dios. Muchos estudiosos creen que el templo será reconstruido, pero en lugar de convertirse en un santuario de adoración pura, podría ser tomado por una entidad que buscará usurpar la gloria del Altísimo. Esa figura, según Daniel 9:27, firmará un pacto por una semana, pero lo romperá a la mitad, y entonces se manifestará lo que el profeta llama la abominación desoladora. Este escenario implica que algo que se construye con la intención de honrar a Dios terminará sirviendo como escenario para la rebelión espiritual más impactante que haya existido. Y aunque parezca impensable, la misma estructura que representará fe y esperanza para muchos podría transformarse en el epicentro de la mayor mentira jamás contada. El reloj profético no se ha detenido ni un segundo. Mientras tú ves este video, líderes religiosos, gobernantes y naciones enteras están atentos a lo que ocurre en Jerusalén. Ya no estamos hablando de suposiciones o teorías. Los preparativos para el tercer templo están en marcha. Las novillas rojas ya están en territorio israelí. La tensión global aumenta con cada noticia. Hermanos, estamos entrando en una fase sumamente delicada de la historia y necesitas comprender la magnitud de lo que está sucediendo. El lugar donde se espera que el templo sea construido no es un terreno vacío cualquiera. Es el mismo sitio exacto donde hoy se alza el Domo de la Roca. Este detalle convierte la reconstrucción del templo en uno de los posibles eventos más explosivos de la historia moderna. ¿Te das cuenta de lo que eso implica? El sitio más sagrado del judaísmo,
es también uno de los lugares más venerados del Islam, una intersección espiritual, cultural y política que ha sido fuente de tensión durante siglos. Si mañana se colocara la primera piedra del templo, podría desatarse un conflicto internacional de proporciones inimaginables. Esto no es exageración, es una posibilidad concreta. ¿Podría este ser el detonante que lleve al mundo hacia un gran enfrentamiento global? Jerusalén ya es una ciudad en constante estado de tensión religiosa. Por siglos, judíos, cristianos y musulmanes han disputado el control de sus lugares sagrados. Y hoy, ese conflicto ancestral podría escalar como nunca antes. Lo que ahora estamos viendo es un cambio en la dinámica del poder en el Medio Oriente. No se trata de simples símbolos religiosos. Para el Islam, el Domo de la Roca es el lugar desde donde Mahoma ascendió al cielo. Es el tercer sitio más sagrado del Islam, después de la Meca y Medina. Para los judíos, es el monte donde Abraham casi ofreció a su hijo Isaac, el lugar donde Salomón construyó el primer templo y donde, según la fe, estuvo el Arca de la Alianza. Para nosotros, los cristianos, es donde Jesús enseñó, sanó, reprendió y cumplió múltiples profecías del Antiguo Testamento. 3 religiones, un mismo fragmento de tierra, apenas del tamaño de unos cuantos bloques urbanos. ¿Ves el dilema? Los líderes mundiales observan esta situación con extremo cuidado. Saben que cualquier movimiento hacia la construcción del templo puede encender la región entera. Y cuando decimos encender, no hablamos de protestas aisladas, sino de guerras que podrían implicar a las naciones más poderosas del planeta. Imagínate un conflicto que haría que las guerras anteriores parezcan juegos de niños. Pero aquí viene algo aún más impactante. La Biblia ya lo predijo con siglos de anticipación. En Zacarías capítulo 12, versículo 2, está escrito: «He aquí, yo haré de Jerusalén una copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor». ¿Lo entiendes? El texto no es ambiguo. Jerusalén sería el epicentro de un estremecimiento global, y eso es precisamente lo que estamos comenzando a ver. Lo que realmente nos debería quitar el sueño es que varios estudiosos creen que el templo será reconstruido, sí, pero no durante un tiempo de paz, sino en medio de una era de profunda manipulación y engaño. En el mismo capítulo 9 del profeta Daniel, versículo 27, se nos habla de un líder que firmará un pacto con muchos por una semana profética, es decir, 7 años, y en la mitad de ese período quebrará ese tratado, deteniendo los sacrificios y cometiendo lo que la profecía denomina la abominación desoladora. ¿Qué significa esto en términos claros? Que alguien surgirá en la escena internacional con un aparente plan de paz. Permitirá que el templo sea construido, firmará acuerdos que darán una ilusión de estabilidad en el Medio Oriente, pero al llegar a la mitad de esos 7 años, romperá el pacto, profanará el templo y se proclamará como una figura suprema. Muchos lo verán como un salvador, pero detrás de esa imagen se esconderá el mayor acto de rebelión espiritual que la humanidad jamás haya visto. Amados, estamos viviendo en una era en la que las profecías bíblicas ya no son solo mensajes simbólicos escritos en páginas antiguas. Se están transformando en realidades políticas, en eventos que podríamos presenciar con nuestros propios ojos. El terreno está preparado, las piezas ya están en su lugar, y la pregunta que muchos se hacen no es si estallará, sino cuándo lo hará. Y aún hay más. La Escritura revela que en los últimos tiempos las naciones se levantarán contra Israel. Pero, ¿y si te dijera que ya están alineadas? ¿Y si las alianzas que estamos viendo hoy en los noticieros coinciden con exactitud milimétrica con lo que fue escrito hace milenios? Las tensiones entre Israel y varios países no son casualidad, son cumplimiento profético en pleno desarrollo.
En el versículo 3 del mismo capítulo de Zacarías 12, leemos: «Y en aquel día pondré a Jerusalén como piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que la carguen serán despedazados, y se reunirán contra ella todas las naciones de la tierra». ¿Lo sientes? Esta no es una teoría, es una advertencia. Jerusalén está a punto de convertirse en el centro de un giro profético sin retorno. Jerusalén está convirtiéndose rápidamente en el epicentro de una tensión global sin precedentes. Y lo más sorprendente es que esto fue profetizado con precisión. Las antiguas escrituras ya anunciaban este escenario caótico, pero ahora entraremos en una de las profecías más impresionantes y detalladas de toda la Biblia: la invasión contra Israel descrita en los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel. El capítulo 38, versículos 2 y 3, dice lo siguiente: «Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Así ha dicho el Señor Dios: He aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal». ¿Quiénes son estas naciones? Muchos estudiosos han identificado a Magog como el territorio de lo que hoy conocemos como Rusia y sus aliados estratégicos. Y aquí viene algo escalofriante. Hoy en día, Rusia mantiene una fuerte presencia militar en Siria, justo al norte de Israel. Pero eso no es todo. Ezequiel también menciona a Persia, que corresponde al Irán moderno. ¿Y qué está haciendo Irán en la actualidad? Está financiando grupos extremistas que rodean a Israel, construyendo bases militares en territorio sirio y amenazando constantemente con destruir al Estado judío. Pero la lista no termina ahí. La profecía también habla de Etiopía y Libia, y curiosamente, ambos países hoy cuentan con gobiernos que no solo son hostiles hacia Israel, sino que además mantienen lazos cercanos con Irán y Rusia. Estás viendo el patrón. Las mismas naciones que Ezequiel mencionó hace 2500 años son las que hoy están formando alianzas contra el pueblo de Dios. Y ahora prepárate para algo verdaderamente impactante. La profecía de Ezequiel nos dice que esta gran invasión ocurrirá cuando Israel esté viviendo confiado en su tierra después de haber sido reunido de entre las naciones. Y eso ya ocurrió. En 1948, Israel fue restaurado como nación después de casi 2000 años en el exilio. Hoy, a pesar de las amenazas constantes, Israel es una nación próspera, fuerte y tecnológicamente avanzada. Cumple exactamente las condiciones descritas por el profeta. Pero hay más. Ezequiel nos revela que esta invasión no será solo política o ideológica, sino también económica. ¿Por qué? Porque Israel se ha convertido en un imán de riquezas en la región. Ha descubierto enormes reservas de gas natural en el mar Mediterráneo. Domina tecnologías agrícolas de punta y posee una economía sólida que despierta la codicia de muchos países vecinos. Las motivaciones para atacarlo están más claras que nunca. Y ahora presta atención, porque esta parte es impresionante. Ezequiel no solo describe quiénes atacarán y por qué, también revela cómo terminará esta invasión. En el capítulo 39, versículos 3 y 4, Dios mismo declara: «Y quebraré tu arco en tu mano izquierda, y haré caer tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que están contigo. A las aves de rapiña y a las fieras del campo te he dado por comida». En otras palabras, Dios intervendrá directamente. El mundo será testigo de una defensa sobrenatural de Israel que dejará sin palabras a toda la humanidad. Los signos son demasiado claros. Las piezas están encajando con una exactitud profética impresionante. El tiempo se acelera. El polvo de la historia está levantándose y estamos llegando al corazón de todo el misterio bíblico, porque la Biblia no solo afirma que Jesús regresará.
Nos dice exactamente dónde ocurrirá su regreso. No será en Roma, ni en Nueva York, ni en ninguna capital del mundo moderno. El Rey de Reyes volverá al mismo lugar donde lo vieron partir, el Monte de los Olivos. Y no es una metáfora ni una figura poética, es un dato literal, respaldado incluso por la ciencia moderna. En Zacarías capítulo 14, versículo 4, leemos: «Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande». ¿Escuchaste eso? El lugar donde Jesús volverá ya está predicho con detalles, y no solo eso. El Monte de los Olivos no es un sitio cualquiera, es uno de los lugares más sagrados de toda la historia bíblica. Fue ahí donde Jesús lloró al ver el futuro de Jerusalén. Fue ahí donde enseñó acerca del fin de los tiempos en Mateo 24. Fue ahí donde oró con angustia antes de ser arrestado. Y fue ahí donde ascendió al cielo. Todo converge en ese monte, y la profecía dice que allí volverá. Pero prepárate, porque lo que te voy a decir te dejará sin aliento. Científicos han confirmado recientemente que el Monte de los Olivos se asienta justo sobre una gran falla geológica activa. ¿Lo comprendes? Si un terremoto de gran magnitud ocurriera ahí, como dice la profecía, no sería simbólico. Sería un evento real, físico y registrado en los sismógrafos del mundo. Todo se está alineando: las escrituras, la ciencia, la geopolítica, las señales celestiales. Y la pregunta ya no es si todo esto sucederá, sino: ¿estás tú preparado para el día en que el Rey regrese? ¿Casualidad o profecía cumpliéndose con precisión quirúrgica? Lo que estás a punto de descubrir te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la frontera entre ciencia y fe. Porque aquí, en este punto exacto del planeta, la profecía bíblica y la geología moderna están chocando de frente, como si todo hubiera sido cuidadosamente planeado desde antes del principio. Geólogos de todo el mundo han estado monitoreando discretamente la actividad sísmica a lo largo de una antigua línea de falla justo debajo del Monte de los Olivos. Aunque la región ha permanecido estable en apariencia, la presión tectónica ha ido acumulándose durante décadas, o quizás siglos. Todo lo que se necesita es un cambio repentino, como el que fue descrito por el profeta Zacarías hace más de 2500 años. Y esa montaña podría literalmente partirse en dos. ¿Es esto teoría conspirativa? No. Es ciencia, es historia y es Biblia. La pregunta es, ¿estamos cada vez más cerca de ese día? Porque si lo piensas bien, un día los mismos pies que caminaron entre nosotros hace más de 2 milenios tocarán nuevamente esta tierra sagrada. Pero esta vez Jesús no vendrá como siervo sufriente, sino como el Rey de Reyes. El libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11, lo dice claramente: «Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea». Esto no es una metáfora, no es una fábula para niños. Es una advertencia profética sobre un evento real que se aproxima y para el cual el mundo no está preparado. Cuando Jesús regrese, ningún ejército, ninguna nación y ningún poder político podrá detenerlo. No habrá tratados ni defensas posibles. Él vendrá con gloria y vendrá a reinar. ¿Y tú estás listo? Pero volvamos al Monte de los Olivos, porque lo que yace oculto bajo su superficie es aún más revelador. Científicos han confirmado que, si la presión acumulada bajo esta montaña alcanza cierto punto crítico, podría romperse justo por la mitad. ¿Y sabes qué? Eso es exactamente lo que Zacarías escribió hace milenios. ¿Coincidencia? ¿O un plan divino desarrollándose a la vista de todos?
La montaña está perfectamente ubicada sobre una línea de falla conocida como la Falla del Mar Muerto, una de las más activas y peligrosas de todo el Medio Oriente. Y aquí viene lo más asombroso. Esta falla corre de norte a sur, lo cual haría posible, exactamente, una división de este a oeste, tal como el profeta describió. ¿Entiendes la magnitud de esto? Un profeta hebreo escribió con precisión milimétrica, algo que la ciencia solo pudo confirmar con equipos tecnológicos miles de años después. ¿Cómo lo supo? Porque no hablaba por sí mismo, sino que hablaba en nombre de Dios. Los sismólogos afirman que esta región ya ha sido escenario de terremotos gigantescos en el pasado, y la propia Biblia lo confirma. En Amós, capítulo 1, versículo 1, se menciona un terremoto que ocurrió en tiempos del rey Usías. Y los arqueólogos han encontrado restos físicos de ese evento en las ruinas de Judá. Pero escucha esto con atención. El próximo terremoto no será como los anteriores, porque no será causado por una simple fricción tectónica. No, será causado por el peso de la gloria de Dios. Sí, cuando los pies del Rey Eterno toquen esta tierra, la montaña se rendirá ante su presencia. Se partirá no por presión geológica, sino por la manifestación física del poder divino. ¿Te cuesta imaginarlo? Pues piensa en esto. Según Hebreos 1:3, Jesús sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. El universo entero obedece su voz. Las galaxias se ordenan por su decreto. ¿Cómo no temblará entonces una simple montaña cuando Él vuelva? El mismo poder que mantiene las galaxias danzando en sus órbitas, que sostiene el cosmos con un susurro divino, está a punto de tocar una simple montaña en Israel. Detente un momento y piensa, ¿qué crees que ocurrirá cuando ese poder se manifieste físicamente sobre la tierra? ¿Acaso no cambiará todo lo que conocemos? Los científicos nos revelan un dato fascinante sobre la topografía del Monte de los Olivos. Si esa montaña se parte como describe la profecía, no solo se dividirá, sino que abrirá un corredor natural, un nuevo paso geológico al que han llamado Valle de Escape. ¿Y para qué serviría? Precisamente como lo predijo el profeta Zacarías, será una vía de huida para los que estén en Jerusalén durante los días de gran tribulación. Zacarías 14:5 lo dice con claridad asombrosa. Y huiréis al valle de los montes, pues el valle de los montes llegará hasta Azal. Huiréis de la manera en que huisteis del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá. Y vendrá el Señor mi Dios, y con él todos los santos. ¿Estás viendo la precisión profética? No solo la montaña se moverá, sino que abrirá una ruta exacta para proteger al pueblo de Dios. Puedes imaginarlo, pero eso no es todo. Porque si este evento ocurre como fue descrito hace milenios, los geólogos advierten que toda la geografía de la región cambiaría drásticamente. Nuevas rutas de drenaje se formarían, permitiendo que el agua fresca de las alturas fluya hacia uno de los lugares más áridos del mundo, el Mar Muerto. Sí, lo que hoy es un desierto inerte sin vida podría transformarse en un oasis fértil. Y no es una suposición científica sin respaldo bíblico, porque el profeta Ezequiel ya lo había anunciado. En el capítulo 47 describe un río que brota desde el templo y fluye hacia el oriente, sanando el Mar Muerto y trayendo vida donde antes reinaba la desolación. ¿Puedes ver el patrón? La ciencia moderna y las profecías antiguas están convergiendo y lo están haciendo con una precisión que estremece el alma. Todo está encajando con exactitud divina. Las condiciones geológicas están listas, las tensiones políticas están aumentando, las expectativas religiosas están a punto de estallar. Es como si toda la creación estuviera conteniendo la respiración, esperando el momento en que el rey retorne a su montaña. Pero hay algo que muy pocos han notado, algo que muchos no se atreven a hablar.
Hoy en día, Jerusalén está cargada de una tensión espiritual tan intensa que parece cortar el aire. Y esta sensación no viene de una sola fe, sino de tres. Tres grandes religiones, el judaísmo, el cristianismo y el islam, están fijas en esta ciudad, mirando con expectativa el desarrollo de los tiempos. Los judíos ortodoxos caminan por las callejuelas de Jerusalén con un fervor profundo. Ellos aún esperan la venida del Mesías, y su urgencia se refleja en cada oración, en cada paso, como si supieran que el momento está cerca. Nosotros, los cristianos, aguardamos el regreso glorioso de Jesús. Cada noticia que sale del Medio Oriente nos hace volver a nuestras Escrituras, buscando las señales que el Señor nos dejó. Y los musulmanes también creen que los últimos días se desarrollarán aquí, en esta misma ciudad. Ellos esperan la llegada de Isa, Jesús, y del Mahdi, su Redentor profetizado. Tres religiones, una ciudad, distintas creencias, pero una misma dirección profética. Todos miramos hacia Jerusalén, todos sentimos que algo está por suceder. Todos, a nuestro modo, esperamos la manifestación divina en este mismo punto geográfico. ¿No es eso asombroso? Y ahora te hago una pregunta que no muchos se atreven a formular. ¿Por qué Jerusalén? ¿Por qué no Nueva York, París, Londres o cualquier metrópoli moderna? Porque Jerusalén no es una ciudad cualquiera. Es el lugar donde el cielo ha tocado la tierra. Es el epicentro de lo eterno. Es el sitio donde Dios decidió colocar su nombre, para siempre. En Primos Reyes 9:3, el Señor declara: «He santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días». No fue una elección humana, no fue capricho de un rey, fue un decreto celestial. Y ahora, miles de años después, líderes mundiales no pueden dejar de hablar de Jerusalén. Las cámaras de noticias apuntan a ella, los gobiernos discuten sobre su control. ¿Por qué? Porque en lo profundo, toda alma sabe que algo se acerca, algo grande, algo divino. La tensión espiritual en esta ciudad es casi palpable. Si tú caminas por Jerusalén, puedes sentirlo en el aire. Los judíos oran frente al muro de los lamentos, con una devoción que no puede explicarse. Los cristianos llegan desde todos los rincones del planeta, con lágrimas en los ojos y esperanza en el corazón. Los musulmanes se aferran a sus lugares sagrados con una urgencia emocional que grita profecía. Todos están esperando, todos están observando, todos presienten que algo extraordinario está a punto de suceder. En el capítulo 21 del Evangelio de Lucas, Jesús dejó una advertencia que resuena hasta nuestros días. Dijo: «Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación ha llegado. Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles». Y ahora míranos, estamos viviendo en esa cuenta regresiva profética. Los tiempos de los gentiles se están cumpliendo delante de nuestros ojos, y Jerusalén, después de casi 2 milenios, volvió al control de Israel en 1967. No fue un evento cualquiera. Fue el cumplimiento visible de una promesa antigua, una señal silenciosa, pero poderosa, de que el reloj profético sigue avanzando. Y aunque muchas religiones hoy observan estos acontecimientos con ansiedad, con temor o con especulaciones, nosotros, como cristianos, esperamos con gozo. ¿Y sabes por qué? Porque ya conocemos el final de la historia. Sabemos quién vence. Sabemos que el Rey regresa, no como cordero manso, sino como el león de Judá, con poder, gloria y majestad. Apocalipsis 19:16 nos lo grita con fuerza. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos están mirando a Jerusalén, todas las religiones lo sienten, todas aguardan un evento sobrenatural.
pero solo nosotros sabemos exactamente quién viene. Su nombre es Jesús, y cuando regrese, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Y ahora hemos llegado al momento más impactante y glorioso de todo este mensaje: el retorno del Rey. No es un símbolo, no es una metáfora, no es una historia para inspirar. Es el evento más real, más literal y más transformador que el mundo haya visto jamás. Imagínalo. Un día, los mismos pies que caminaron por las polvorientas calles de Galilea hace más de 2000 años, tocarán nuevamente el Monte de los Olivos. Aquel mismo Jesús que fue escupido, golpeado, despreciado y crucificado, volverá. Pero esta vez no vendrá como un cordero sacrificado. Vendrá como el Rey de toda la creación, como el león que ruge desde la eternidad. Apocalipsis 19:11 nos da una visión que corta el aliento. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Puedes imaginar ese instante? El cielo se abrirá como una cortina rasgada por lo eterno, y de ese portal glorioso saldrá nuestro Rey, montado en un caballo blanco, pero no vendrá solo. El versículo 14 continúa: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Todos los santos que murieron en Cristo descenderán con él. Una procesión gloriosa, una cabalgata celestial. Los cielos se estremecerán y la tierra quedará muda ante tal majestad. Y cuando sus pies toquen el monte de los olivos, como lo anunció Zacarías 14:4, esa montaña se partirá en dos, creando un valle inmenso de este a oeste. La misma montaña que presenció su agonía en Getsemaní será partida por el poder de su gloria en su regreso triunfal. Y lo más impactante de todo, no será en secreto, no será oculto, no será limitado a unos pocos privilegiados. Apocalipsis 1:7 lo declara así: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Todo ojo le verá. En una era de comunicación instantánea, donde cualquier evento en Jerusalén se transmite en tiempo real al mundo entero, el retorno de Jesús será imposible de ocultar. Mateo 24:27 lo confirma. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Su regreso será evidente, será glorioso. Será la luz que atraviesa las tinieblas finales, y cuando Él regrese, se acabará la guerra. No más dolor, no más injusticia, no más lágrimas. Isaías 9:7 nos da una promesa de esperanza. El aumento de su imperio y la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Amados, estamos tan cerca de ese momento que ya puede sentirse en el aire. Todo está alineado. Las profecías se están cumpliendo. Las condiciones son perfectas. Pero aquí va la pregunta más importante de todas. ¿Estás listo para ese día? ¿Estás entre los que descenderán con Él desde el cielo? ¿O estarás entre los que llorarán al verlo llegar? La diferencia no está en tu religión, ni en tu pasado. La diferencia la determina lo que haces con Jesús hoy, ahora, en este mismo instante, porque cuando Él regrese como Rey, será demasiado tarde para arrepentirse, será demasiado tarde para cambiar de lado. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, lo declara así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
¿Estás preparado para ese momento glorioso? Hermanos, hemos llegado al final de este viaje profético, pero en realidad este es solo el comienzo. Porque ahora que has visto las señales, ahora que comprendes que estamos viviendo en los días más emocionantes de la historia humana, la verdadera pregunta es, ¿cómo debemos vivir sabiendo que el Rey regresa pronto? Nosotros creemos que Jesucristo volverá muy pronto. Como dijo el apóstol Pablo en Tito 2:13, esperamos con gozo la bendita esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Y aunque sabemos que su regreso puede ser en cualquier momento, eso no significa que debamos quedarnos de brazos cruzados. Jesús mismo nos enseñó, negociad entre tanto que vengo. Lucas 19:13. Debemos vivir cada día como si fuera el último, no con temor, sino con propósito. No dormidos, sino sobrios, no escondidos, sino firmes y constantes en la obra del Señor, como dijo Pablo en 1 Corintios 15:58. Sabed que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Los apóstoles también esperaban el regreso de Jesús en su generación, pero eso no los detuvo. Al contrario, los impulsó. Entendieron que la urgencia del regreso de Cristo era motivación para predicar, servir y avanzar el reino, no para detenerse. Y gracias a ellos, tú y yo hoy conocemos el Evangelio. Así también debemos vivir nosotros, con las lámparas encendidas, con el corazón preparado y con las manos trabajando, porque todo ya está en su sitio, las profecías son claras. Los signos están alineados, las condiciones geológicas son perfectas, Jerusalén se prepara, el tercer templo se acerca, las naciones se posicionan, y el monte de los olivos está listo para partirse ante la pisada de su rey. Pero la pregunta no es si Jesús va a volver. La pregunta es, ¿qué harás con el tiempo que te queda hasta ese día? Lucas 12:35-36 nos advierte, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y ustedes sean como hombres que aguardan a su Señor, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Así que mantente alerta, mantén tu fe viva, mantén tu lámpara encendida, porque el Rey ya viene. Si esta palabra tocó tu corazón, suscríbete ahora mismo al canal, deja tu me gusta y comparte este mensaje con alguien que necesita despertar. Y no olvides ver el próximo video que aparece en pantalla, porque ahí revelaremos otro acontecimiento profético que está por cumplirse y que podría sacudir tu fe como nunca antes. Haz clic ahora y sigue este viaje espiritual con nosotros.